Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el tiempo del sermón ahora. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Y vamos a hacer una lectura de Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 5. Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 5. Pero antes de comenzar vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche por habernos reunido, Señor, una vez más. Te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de alabarte. Y ahora te rogamos, Señor, por este tiempo de predicación, porque tú puedas, Señor, iluminar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente hacia ti, hacia el Evangelio. Te agradezco por cada una de las personas que está acá y te ruego que tu palabra sea expuesta de manera fiel y que tu Espíritu, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, edificándonos, guiándonos hacia Cristo, ayudándonos a entender el Evangelio, Señor, dónde encontramos el Evangelio, de dónde proviene el Evangelio. Y te ruego, Dios, puedas obrar en medio de nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 1 del versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios dice esto: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hoy día estamos viendo la segunda parte de un sermón que ha comenzado hace 2 semanas en realidad. Como la semana pasada no hemos podido continuar el estudio de Romanos, pero hoy día estamos viendo la segunda parte de un sermón que he titulado El apóstol Pablo y el Evangelio. El apóstol Pablo y el Evangelio. Hoy día vamos a ver la segunda parte de este sermón. Y hoy día vamos a ver, déjenme recordarles un poco de lo que hemos visto. Hemos visto el primer versículo la semana pasada, hace 2 semanas, cuando hemos comenzado este estudio de Romanos. Hemos empezado el primer versículo, hemos dado una pequeña introducción a lo que significa la carta a los romanos, por qué es escrita, quién la escribió, cuál es la importancia que tiene para nuestros días. Y hemos visto en el versículo 1 de que el apóstol Pablo se presenta a sí mismo. Pablo se presenta como un siervo, él nos dice quién era, cuál era su llamado y cuál era su propósito. Pablo nos dijo de que él era un siervo de Jesucristo, un doulos, un esclavo. Hemos definido eso hace 2 semanas. Pablo nos dijo cuál era su llamado. Él había sido llamado a ser apóstol. Hemos definido qué significa eso hace 2 semanas. No cualquier persona puede llamarse apóstol, sino de que eso era un llamado que Cristo mismo le había dado al apóstol Pablo. ¿Y cuál era su propósito? Nos hemos quedado en eso. En nuestro pasaje hemos visto ¿cuál era su propósito? Su propósito era predicar el Evangelio. Su propósito no era hacer milagros, su propósito no era dar charlas motivacionales, su propósito era predicar el Evangelio. Pablo mismo dice eso en el versículo 1, apartado para el Evangelio. Y hoy día vamos a comenzar en realidad nuestro sermón en el versículo 1, la parte final. Todavía hay muchas cosas que podemos hablar del versículo 1 y vamos a ir hoy día hasta el versículo 5. Y vamos a dividir este estudio en varios títulos. El primero es lo primero que vamos a ver son las características del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que Pablo va a predicar? Ahora, esto es de suma importancia tomando en cuenta a quién Pablo le está escribiendo y a dónde Pablo está escribiendo. ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo probablemente a la ciudad más importante de aquella época, Roma. Todos los caminos decían llevar a Roma y eso nos demuestra la importancia que tenía esta ciudad. Era el lugar donde estaba el emperador, era una ciudad histórica para el imperio, era un lugar donde se acumulaba todo el poder y la mayor parte de la economía de todo el imperio. Era una ciudad muy, muy importante. Y ahora, ¿qué es lo que Pablo va a escribir a esta ciudad? ¿Qué es lo que esta ciudad necesita? ¿Necesitará esta ciudad una reforma económica? No sé. ¿Necesitará esta ciudad tal vez nuevos gobernantes? Probablemente. Pero ¿qué es lo que esta ciudad necesitaba? ¿Qué es lo que en la visión del apóstol Pablo, Roma, la capital del imperio, necesitaba? ¿Cuál era su primera necesidad? Su primera necesidad es el Evangelio. Y toda la epístola de Romanos se trata acerca del Evangelio. Y vamos a ver, por casi 2 años nos va a tomar estudiar esta carta, tal vez más porque estamos haciendo una división con Mateo. Vamos a ver el Evangelio por lo menos unos 3 años, una y otra vez. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Qué pasa cuando alguien recibe el Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones del Evangelio?
¿Qué significa que Cristo es nuestra propiciación, nuestra expiación, nuestro redentor? ¿Por qué creemos? ¿De dónde proviene la fe? ¿Quién es el que nos da la fe? ¿Por qué unos creen, otros no creen? ¿Qué es la salvación? ¿Qué son las obras? Vamos a ver el Evangelio en toda esta epístola. Y esto es importante comenzando nuestro estudio de Romanos, porque lo más importante que Pablo quiere que la iglesia de Roma sepa es qué es el Evangelio. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es sinónimo del Evangelio, de Cristo. Y eso es en la mente del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo más importante que necesita Roma. En nuestro caso sería lo más importante que necesita nuestra ciudad, nuestras familias, nosotros mismos, como iglesia. Necesitamos saber qué es el Evangelio. Necesitamos conocer cuál es el contenido del Evangelio. Es por eso que Pablo, continuando, después de haber dicho que su propósito es predicar el Evangelio, nos va a dar ciertas características de este Evangelio. Características que no son negociables respecto al Evangelio. Nos va a dar ciertas características las cuales debemos tomar en cuenta siempre que predicamos el Evangelio. Y es el fundamento en realidad de cualquier iglesia sana, el Evangelio. Y lo primero con lo que nos vamos a topar es con que solo existe un Evangelio. Solo existe un Evangelio. ¿Y de dónde sacó esto? Escuchen lo que Pablo dice en Romanos 1, la última parte del versículo 1. Escuchen lo que Pablo dice. Apartado para el Evangelio de Dios. Ahora acá hay una pequeña palabra, ¿sí? La cual es bastante importante. Es la palabra el, o el artículo el. ¿Por qué es importante? Porque lo que expresa Pablo es de que solamente existe un Evangelio. Pablo no dice, yo soy apartado para un Evangelio entre muchos. No, yo soy apartado, dice Pablo, para el Evangelio de Dios. Solamente hay un Evangelio, no hay muchos. Sí, la gente se puede inventar evangelios, la gente puede inventarse otras formas, otros mensajes, es lo que normalmente han hecho incluso desde la época de los apóstoles, pero la Biblia es clara cuando nos dice de que solamente hay un Evangelio, solamente hay un mensaje de salvación, solamente hay un mensaje el cual puede ser reconocido como las buenas noticias de Dios mismo para el hombre. Solamente uno, no hay muchos evangelios. Ahora, por si acaso tengo que, a veces cuando me topo con gente católica sobre todo, yo le pregunto ¿cuál es el evangelio? Y la gente me responde, el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? No, esos son los evangelios. Cuando nosotros hablamos del evangelio, nos estamos refiriendo a cuál es el mensaje central que nos dan estos 4 evangelios. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Qué es lo que significa? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Él ha venido a hacer por nosotros? ¿Qué significa que Él ha muerto por nosotros? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Cómo llegamos a la salvación? En otras palabras, es todo lo que la Biblia habla acerca respecto a la salvación, de cómo podemos estar a cuentas con Dios. Ese es el evangelio. ¿Cómo podemos estar en paz con nuestro Creador? Entonces no me estoy refiriendo por si acaso a los 4 evangelios, sino me estoy refiriendo al mensaje, el cual nos dan esos 4 evangelios, el cual es uno solo, el mensaje que nos da todo el Antiguo Testamento, el cual es uno solo, el mensaje que nos dan todas las epístolas en el Nuevo Testamento, el cual es uno solo. Y Pablo va a recalcar esto. Vayan conmigo los que quieran a Gálatas capítulo 1 y van a notar cuán importante es para Pablo enfatizar de que solamente existe un evangelio. Escuchen lo que Pablo dice, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. Ahora escuchen lo que dice. No que haya otro, sino que hay algunos. Escuchen lo que Pablo dice. No hay otro evangelio, ¿sí? Sino que, ¿qué es lo que sucede? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solamente hay un evangelio y lo que la gente hace es pervertirlo. Lo que la gente hace es corromperlo. Y ahora escuchen lo que Pablo va a decir en el versículo 8, esto es de suma importancia. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio y Pablo dice, si alguien viene diciendo que tiene otro evangelio, escuchen bien esto, no importa que sea un ángel, no importa que sea un ser celestial incluso, es maldito. Es maldito. La palabra anatema en el idioma original
significa preparado para la destrucción. Está siendo preparado para ser destruido por el Dios mismo, aquel que es fuego consumidor, aquel que Él va a dar el pago a aquellos que perviertan el Evangelio, el mensaje. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 de que Él es apartado para el Evangelio, un solo Evangelio, este Evangelio, el único Evangelio. Solo hay una buena noticia para la humanidad, solo hay una forma de ser salvos. No es un evangelio entre muchos, sino es el Evangelio. Muchos dicen en nuestra época de que no importa lo que creas, igual todos vamos a llegar a un mismo lugar, igual todos vamos a llegar a Dios. No. Si Pablo expresa de que solamente hay un evangelio, significa de que solamente hay una forma de llegar al cielo, solamente hay una forma de llegar al día del juicio y poder ser recibidos de parte de Dios como hijos y no ser condenados como lo que merecemos. Un autor dice esto, es bien interesante. Muchos caminos llevan al infierno, pero solamente un camino llega al cielo, y ese es el evangelio. Y solamente es un mensaje, no es uno entre muchos, sino solamente es uno. Y este evangelio no solamente tiene esta característica de ser exclusivo, es solamente el mensaje del evangelio, solamente existe uno. Si no escuchan lo que Pablo también nos va a decir, Pablo nos va a decir de dónde proviene este evangelio. ¿De dónde es que sacamos este evangelio? ¿Será que los apóstoles en los primeros siglos, en el primer siglo después de Jesucristo, ellos inventaron este mensaje? ¿Será que esto es un compendio de las filosofías humanas y de lo que los griegos tal vez predicaban o enseñaban? Algunos intentan decir eso, de que en realidad mucha gente, hubieron muchos mesías en aquella época muy parecidos a Jesucristo, y probablemente los apóstoles simplemente se inventaron este mensaje o compilaron muchas historias entre sí y entonces sacaron lo que ahora conocemos como el Evangelio. ¿De dónde proviene este Evangelio? ¿Será proveniente de la mente humana, de las ideas y filosofías humanas de aquella época? Escuchen lo que Pablo dice acerca de quién es su autor. Hemos visto esto hace 2 semanas, pero hoy día voy a hacer un poco más de énfasis en esto. Primero, solamente hay un evangelio, y escuchen quién es el autor del evangelio. ¿De dónde proviene el evangelio? Es el evangelio de Dios. Dios es su autor. El evangelio no es una innovación humana de hombres, no es una invención de un ángel siquiera. El evangelio es de Dios de principio a final. Escuchen lo que el apóstol Pablo mismo va a decir una vez más, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Escuchen lo que el apóstol Pablo le va a decir a los Gálatas después de lo que acabamos de leer, de que no hay otro evangelio y maldito el que traiga otro evangelio. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice, Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que anuncio por mí no es según hombre. O sea, el evangelio que yo anuncio, dice Pablo, no proviene de mí, no proviene de Pedro, no proviene de los apóstoles, no proviene ni siquiera de la iglesia, no proviene de ningún hombre. ¿De dónde proviene este evangelio? Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo, Dios mismo es la fuente de este evangelio. Él es el autor del evangelio. Y cuando predicamos el evangelio debemos entender eso. No estamos predicando una idea más entre muchas ideas en el mundo. No estamos predicando una filosofía más entre muchas filosofías de hombres. Sino estamos predicando específicamente el mensaje que viene directamente de Dios. Ahora esto es de suma importancia entender por lo que vamos a ver en unas semanas. Cuando lleguemos al capítulo 1, versículo 16 de Romanos, Pablo nos va a decir de que el evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? La respuesta está en lo que estamos viendo en el versículo 1. Porque proviene de Dios mismo. Es por eso que puede ser poder de Dios. Si fuera una filosofía humana o un mensaje ideado por los hombres, no tendría ningún poder. No tendría ningún poder. Vean el mundo cómo está, cuál es la situación del mundo y de la sociedad al seguir filosofías, ideas humanas. Todo va de mal en peor, no hay un verdadero cambio, nunca hay un verdadero cambio, a pesar de que la gente siempre quiere cambio, siempre quiere algo mejor, las cosas siempre van de mal en peor. El evangelio es el único que puede traer una transformación sincera y verdadera, desde lo más profundo del hombre. El evangelio es lo único que Dios utiliza para cambiar los corazones de piedra y poner un corazón de carne en cada persona que recibe este mensaje. Y hay un motivo por el cual el evangelio puede ser poder de Dios, y es de que el evangelio es de Dios mismo. Proviene de Él. Si el evangelio fuera un mensaje de hombres, no tendría ningún poder. Ningún poder.
Es por eso que en muchas iglesias, ¿sí?, no se ve poder realmente. No se ve realmente vidas transformadas. Es por eso que en muchas iglesias o pseudo iglesias o sectas que dicen tener el mensaje de la Biblia, no se ve realmente vidas transformadas. Se ve gente a la cual hay que forzarla a vivir de cierta manera religiosa, como a los fariseos hacían con sus discípulos. Se ve gente inmoral o hipócrita que de vez en cuando viene a la iglesia o se aparece los domingos y luego tiene una doble vida durante la semana. Y normalmente la gente, incluso en el mundo, se da cuenta de eso. ¿Y qué es lo que sucede? Es porque la gente no está predicando el evangelio que proviene de Dios. Porque el evangelio que proviene de Dios es el mensaje que tiene el poder para transformar. Y este mensaje, sí, como Dios es el autor del evangelio, lo que podríamos esperar es de que este mensaje esté en toda la escritura que es inspirada por Dios, ¿sí o no? Si Dios ha inspirado la escritura y este es el mensaje que Dios tiene para la humanidad, el único mensaje que Dios tiene para la humanidad, para la salvación del hombre, entonces nos esperaríamos que este mensaje esté en todas partes en la Biblia. Y la realidad es que es así. Y así podemos ver de que proviene de Dios mismo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, esto es bien interesante, un teólogo dice, es la primera vez que se predica el evangelio. Y lo interesante es de que la audiencia es Adán, Eva y el mismo diablo, y Satanás mismo. Y es Dios quien va a predicar por primera vez el evangelio, Génesis 3:15, el protoevangelio. Y es ahí, desde ahí nosotros podemos encontrar de que esto es de Dios. ¿Qué pasa cuando Adán y Eva pecan? Inmediatamente Dios le dice, voy a enviar un hombre nacido de una mujer. Suena familiar, nacido Jesucristo de una virgen, de una mujer. Sabemos que Jesucristo no era hijo natural de José. Él había sido concebido por el Espíritu Santo. Y Dios ya dice eso desde el principio. Yo voy a enviar un hombre nacido de una mujer, el cual va a aplastar la cabeza de la serpiente, el cual va a solucionar todo este desastre que sucedió en el Edén por causa de la tentación de Satanás, el cual va a solucionar esto del pecado. Dios mismo desde el inicio fue el primer predicador del evangelio y vemos cómo Él extendió el evangelio a través de toda la Biblia. El mensaje que Él dio en Génesis 3:15 se va viendo una y otra vez, cada vez más expandido, cada vez más profundizado, cada vez una revelación un poco más amplia durante toda la Biblia. Y así nos damos cuenta de que esto realmente proviene de Dios. Toda historia en la Biblia que es inspirada por Dios tiene que ver con el evangelio. Podemos irnos a la historia de Noé, por ejemplo. La historia de Noé, que la mayoría de la gente utiliza solamente para fascinar a los niños con que cómo habrá hecho Dios para que los animalitos vayan de dos en dos y entren al arca. Ese no es el mensaje central de la historia de Noé. Adivinen qué es el mensaje central de la historia de Noé. El evangelio. El evangelio. Díganme si no les parece familiar esto después de haber conocido un poco el Nuevo Testamento. Resulta que Dios va a condenar a toda la humanidad. Y Dios le da solamente una posibilidad al hombre de ser salvo. Solamente una. Y por gracia elige un hombre, el cual es, Noé. Y a Noé le dice, construye un arca, una sola arca, la cual va a tener una sola puerta. Y todo aquel que entre por esa puerta va a poder salvarse. Y todo aquel que no entre por esa puerta va a ser condenado. Y Jesucristo luego llega en el Nuevo Testamento y dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Noé resulta que era la forma en la que Dios estaba mostrando cómo iba a ser el evangelio, de qué se iba a tratar el evangelio. Es un tipo del evangelio en el Nuevo Testamento. Abraham, podemos ver claramente eso. La gente en el mundo normalmente dice, ¿cómo fue posible de que Dios le haya pedido a Abraham que sacrifique a su propio hijo? Porque Dios estaba mostrando ahí lo que él mismo iba a hacer, como vamos a ver más adelante. Jesucristo no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y entonces Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo, y lo detiene, pero. ¿Y qué es lo que nos refleja eso? Lo que Dios mismo iba a hacer con su hijo. Lo que Dios mismo iba a hacer con su hijo. Y él agarró a su hijo y lo quebrantó, dice el profeta Isaías, capítulo 53. Y en la misma historia de Abraham y este drama entre Abraham e Isaac y esto del sacrificio de Isaac, ¿qué hace Dios para que Isaac se salve y no muera? Provee un cordero. Y es ahí donde se le pone a nombre a Dios Jehová Jireh, que significa Jehová el que provee, Dios proveedor. Y por si acaso significa alguien que provee un sustituto, no alguien que provee cosas materiales específicamente. Alguien que provee un sustituto para que un hombre no tenga que morir. ¿Les suena parecido? En el Nuevo Testamento de eso se trata Cristo. De eso se trata el evangelio.
Y entonces Dios le provee a Abraham un cordero para que su hijo no tenga que morir. El cordero que Dios provee. Y en el Nuevo Testamento comienza el Evangelio de Juan y lo primero que se dice de Jesucristo es, ahí está el Cordero de Dios. Es el Evangelio en el Antiguo Testamento, Dios mismo mostrando el Evangelio. Tú puedes ver el Evangelio en todas las historias en el Antiguo Testamento. En todas partes está el Evangelio, porque si Dios ha inspirado este libro, Él es el autor del Evangelio. Y lo que quiere es que nosotros veamos el Evangelio. Vemos todas las historias en el Antiguo Testamento representan el Evangelio de una u otra manera. El Evangelio es el tema central de la Escritura que ha sido inspirada por Dios mismo. Y Pablo nos dice, este no es cualquier mensaje, ¿sí? Y no lo traten como cualquier mensaje. No es un mensaje más entre muchos. Es el mensaje más importante que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces no se lo puede denigrar, no se lo puede despreciar, no se lo puede cambiar, no se lo puede diluir. Si fuera nuestro mensaje le podemos adornar, le podemos quitar y poner cosas, pero no es nuestro, es de Dios mismo. Eso significa de que nosotros no tenemos el derecho de cambiarlo, no tenemos el derecho de corromperlo, no tenemos el derecho de pervertirlo, no tenemos el derecho de agarrar ciertas partes que nos gusten del Evangelio y quitar las que no nos gusten, sino debemos predicar todo el Evangelio. Eso significa, ¿sí?, que es el Evangelio de Dios. Y ahora no solo eso, sino de que Pablo nos diga de que este es el Evangelio de Dios, significa no solamente de que esto nació de la mente de Dios, de que fue un plan de Dios, sino, escucha bien esto, que Dios mismo lo llevó a cabo. Dios mismo llevó a cabo este mensaje. Escuchen, vayan conmigo los que quieran a Hechos, capítulo 2, versículo 23. Escuchen quién fue el que llevó a cabo todo este mensaje, todo este evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, y se está refiriendo a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ahora escucha lo que dice el versículo 23, ¿sí? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Dios fue el que llevó a cabo el Evangelio. Juan 3:16, el versículo que más conocemos probablemente, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. ¿Quién es el que lleva a cabo el Evangelio? Dios. Dios es el que envía a su Hijo. Dios es el que prepara a su Hijo. Dios es el que sacrifica a su Hijo. Y nuestro versículo 24 en Hechos capítulo 2 dice, el cual Dios levantó, y Dios mismo es el que resucita a su Hijo. Eso es el Evangelio. Dios lo trae a este mundo, Dios lo sacrifica por nuestros pecados, Dios lo levanta y lo resucita. Dios, el Evangelio proviene de Dios. El Evangelio es de Dios porque Él lo planificó, nos dice 2 Timoteo capítulo 1, desde antes de los tiempos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, desde antes de la fundación de todo, Dios ya había planificado este Evangelio, ya lo tenía en mente. Y en su debido tiempo, nos dice en Gálatas Pablo, Dios lo puso en obra, Dios lo llevó a cabo. Es el Evangelio de Dios, el Evangelio que Él planificó, el Evangelio que Él hizo, el Evangelio que Él puso en marcha. Y ahora esto es bien importante, ¿sí? Porque cuando entendemos de que esto es el Evangelio de Dios, resulta de que cuando la gente rechaza el Evangelio, por si acaso no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios mismo. Porque no es tu mensaje, no es tu mensaje, es el mensaje de Dios. Entonces cuando la gente rechaza este mensaje, se opone a este mensaje, está yendo en contra de Dios mismo. Su problema es con el Dios que ha ideado y ha puesto en marcha el Evangelio. Y no es mi Evangelio, es suyo. Ahora, ¿dónde encontramos este Evangelio? Hemos hablado de que el Evangelio es uno solo, de que no hay muchos evangelios. Hemos hablado de que el Evangelio proviene de Dios, Él es su autor, Él es su fuente. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde proviene este Evangelio? ¿Dónde podemos encontrar este Evangelio? ¿Será de que Dios, como es el Evangelio de Dios, tal vez Dios ha ideado, sí, y cada mañana Dios lo escribe en los cielos con las nubes? Tal vez así encontramos el Evangelio. ¿Podría ser eso Dios, sí o no?
Que todos conozcan el Evangelio, simplemente podría escribirlo en el cielo y ya. ¿O será que encontramos el Evangelio en los sueños o en las visiones de las personas? Mucha gente piensa que ahí se encuentra el Evangelio, en lo que Dios me esté revelando ahora, en lo que Dios me esté mostrando, en lo que me soñé ayer, anteayer. ¿Será que encontramos el Evangelio en qué? En las experiencias de los pastores o de las personas que sirven en la iglesia. ¿Dónde es que encontramos el Evangelio? Ahora, esta es una pregunta crucial, ¿sí? ¿Dónde encontramos este mensaje tan importante, que es único y que proviene de Dios? ¿Dónde lo encontramos? Versículo 2, Pablo nos dice dónde lo encontramos. Que Él había prometido antes por sus profetas. Romanos capítulo 1, versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. ¿Dónde es que se encuentra el Evangelio? Pablo nos dice, en lo que está escrito, en la Escritura. El apóstol Pablo nos dice de que él fue apartado para el Evangelio que está escrito. Esto es de suma importancia porque en nuestra época, específicamente en nuestra ciudad, se ve muchas iglesias cometer un error tremendamente grande, pero la gente piensa que está predicando el Evangelio cuando no lo está haciendo. Ustedes pueden ir a las plazas, y algunos de ustedes ya me han escuchado dar este ejemplo y es necesario volverlo a poner. Ustedes pueden ir a las plazas, ¿sí? Y la gente dice que está evangelizando. ¿Y qué hace la gente? Ha cambiado el Evangelio por experiencias. ¿Dónde se encuentra el Evangelio? Hemos visto en las Escrituras. Ahora adivina qué es lo que la Escritura no dice, qué es lo que no está escrito en la Biblia. Tus experiencias. ¿Y por qué pongo esto como ejemplo? Porque probablemente a ustedes les va a sonar familiar este tipo de predicación. Alguien se para en la plaza o se acerca a una persona y quiere que la gente llegue a la iglesia, quiere ganar almas para el Señor, supuestamente, ¿sí? Y entonces se paran en un micrófono, o ya sea uno a uno, y empiezan a decirle, ¿sabes? Yo antes era borracho y ahora ya no soy. Su experiencia. Yo antes no tenía trabajo y Cristo me ha salvado y ahora ya tengo trabajo, ahora ya voy bien. Estaba a punto de divorciarme y no sabes. Ahora no me he divorciado, gracias al Señor. Y esa es la forma en la que quieren atraer gente a la iglesia. Está bien, escuchen bien esto. No voy a decir de que las experiencias no tienen su lugar y no pueden ser de edificación para el cuerpo de Cristo en algún momento. Podemos hablar de la obra que Dios ha hecho en nosotros, de lo que experimentamos al haber conocido al Señor. Sí, está bien. Pero Pablo dice que el Evangelio está en las Escrituras. No está en tu mente, no está en tus experiencias. Está en las Escrituras. Es ahí donde encontramos el Evangelio. Es por eso que una iglesia y cualquier persona que quiera predicar el Evangelio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a la Escritura. El mismo apóstol Pablo que dice, escucha bien esto, y hemos leído esto en Gálatas capítulo 1, versículo 12, que dice que ha recibido su Evangelio de Cristo mismo. Él dice, este Evangelio está escrito. Este Evangelio está conforme a lo que Dios ha revelado en toda su Escritura. Incluso el apóstol Pablo, si nosotros queremos ser fieles a lo que dice acá, probablemente se está refiriendo al Antiguo Testamento solamente. Todavía no al Nuevo, porque no ha sido terminado de escribir para este tiempo. Y Pablo dice, ahí está el Evangelio que Dios había prometido por sus santos, por sus profetas, en las santas Escrituras, en las sagradas Escrituras. Nuestras experiencias, hermano, hermana, no son el Evangelio. Sí pueden adornar muchas cosas y pueden tener su momento y su lugar, pero no son el Evangelio. Nadie va a sentir el poder de la nueva vida en Cristo. Nadie va a ser perdonado completamente de sus pecados. Nadie va a recibir el perdón y la gracia y el regalo de la vida eterna por escuchar tus experiencias. Nadie. La gente va a ser salva, ¿por qué? Por escuchar el Evangelio. Si vamos a predicar el Evangelio verdadero, debemos volver, resulta, Pablo nos dice, a la Escritura. Es ahí donde está el Evangelio, es ahí donde se encuentra. Es ahí donde Dios ha plasmado el mensaje más importante que tiene para la humanidad. Y cuando nos alejamos de la Escritura, adivinen qué es lo que sucede. Nos alejamos del Evangelio, porque están íntimamente unidas. Tú no puedes pretender predicar el Evangelio y alejarte de la Escritura. Tú no puedes alejarte de la Escritura y pretender que todavía estás predicando el Evangelio correcto.
No se puede. No se puede. Y ahora esto es de suma importancia, ¿sí? Incluso en nuestro contexto, en el que probablemente muchos de nosotros hemos despertado a muchos errores que hay en muchas iglesias, a muchos falsos maestros que hay en algunas iglesias predicando todo constantemente, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente necesita, sí? Lo que la gente necesita es de que tú vayas y le enseñes la Escritura y le muestres el Evangelio en la Escritura. Una vez un hermano que salía de una iglesia que es una iglesia, es una secta, ¿sí? en nuestra ciudad, por más de que se llama cristiana. Un hermano se me acercaba y me decía, no sé qué hacer, me decía Álvaro, no sé qué hacer porque yo tengo muchos amigos en esa iglesia, ya me he salido, me he dado cuenta que está mal, qué sé yo, y tengo muchos amigos allá. Y me dice, yo siempre que me encuentro con ellos les digo, el tal persona es un falso maestro y les demuestro que es un falso maestro. Y le digo, hermano, y me dice, no entienden, no quieren cambiar. Le digo, hermano, es que estás cometiendo un error. ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que necesita esa gente? Necesita el Evangelio primero. Necesita que se le vaya y se le predique el Evangelio en la Escritura. Y después podemos hablar respecto a lo demás. Después Dios mismo va a obrar para que ellos abran los ojos respecto a la apostasía y todo ese tipo de cosas. Lo que esa gente necesita es volver a la Escritura, ver en la Escritura qué es lo que Dios dice acerca del Evangelio. Así se van a dar cuenta, lo que me predican todos los domingos resulta aquí en mi iglesia, no es el Evangelio, no es el mensaje que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque alguien me ha mostrado a través de la Escritura cuál es el verdadero mensaje que Dios tiene para mí, para mi familia, para esta ciudad. Esto es bien importante, ¿sí? Y una de las más grandes batallas que la iglesia ha tenido en toda su historia, adivinen por qué fue. Por sostener la Escritura, porque la Escritura no se pierda, porque la Escritura no sea ocultada, porque la Escritura no sea pervertida. Esa es una batalla continua que ha habido en todas las generaciones. Apenas Dios habla y revela algo, adivinen qué es lo que sucede. Alguien viene a querer torcer eso o cambiar eso. Desde el Génesis, Dios dice algo a Adán y Eva, inmediatamente viene Satanás y lo tuerce. Dice, así que Dios te dijo eso, te cuento que no era así. No es realmente lo que Dios dice la verdad. Yo tengo otra verdad, yo tengo otra revelación, yo tengo un mensaje mejor, dice Satanás. Y muchas iglesias han caído en lo mismo hoy día. Dios ha revelado algo claramente en su palabra, pero no, ellos tienen una nueva revelación, ellos tienen una nueva forma, un nuevo mensaje más fresco. No te metas en la letra, te dicen. No, la letra mata, más bien el Espíritu vivifica, y supuestamente el Espíritu nos guía a nuevas revelaciones que no están en la Escritura, ¿no? Sino simples cosas que yo me invento al momento que me paro en el púlpito, como pasa con muchos pastores. La historia de Israel fue una pelea por la Escritura muchas veces. Ustedes pueden leer el libro de Reyes, Crónicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que tienen los reyes buenos de los reyes malos? ¿Cuál es la diferencia? Aquellos que trajeron la Escritura eran los buenos. Aquellos que volvieron a traer la Escritura al pueblo eran los buenos. Aquellos que dejaron la Escritura y abandonaron la Escritura eran los malos. Los profetas vivieron y murieron por dejar el mensaje de Dios a pesar de la oposición. La Iglesia Católica por más de 1000 años intentó esconder la Escritura. Esto es importante, ¿sí? Porque ¿por qué hay tanta enemistad? ¿Por qué hay tanto odio en contra de la Escritura? Bueno, es por lo que acabamos de ver. Porque el mensaje que Dios tiene para esta humanidad, el mensaje y el único mensaje que Dios tiene para salvar a esta humanidad, está en la Escritura. Entonces, si Satanás va a atacar algo, si el mundo va a atacar algo, adivinen qué va a hacer. La Escritura. Es obvio. No es raro por eso de que en la antigüedad y todavía se encuentran Biblias católicas, ¿sí? Que en las primeras páginas, adivinen qué tienen. Una maldición para el que la lea. Literal. Ustedes pueden buscar eso. Biblias católicas las cuales dicen, maldito el que lea este libro, porque solamente el Papa puede leerlo y malinterpretarlo y pervertirlo. Y muchas iglesias hacen lo mismo en nuestra época, por más de que se llaman cristianas, igual. Abandonan completamente la Escritura y es lo que... ¿Han visto gente que en lugar, cuando hay algún problema, ¿sí? Cuando hay algún conflicto, en lugar de venir y decir, esto es lo que dice la Escritura, ¿qué dicen? Mi pastor dice, ¿sí? Mi profeta o mi apóstol o el que quieras, mi líder de música, mi líder de jóvenes, dicen. Han abandonado completamente la Escritura. Y ahí tú te puedes dar cuenta, ¿realmente será una iglesia que predica el Evangelio? Porque como estamos viendo, el apóstol Pablo tiene la intención de predicar el Evangelio. Es el mensaje que quiere que llegue a Roma. Y resulta que este Evangelio, Pablo dice, está fundamentado
en la Escritura. Jesucristo mismo dijo esto, Juan capítulo 5, versículo 39. Jesucristo les dijo a los que más estudiaban la Escritura, ¿sí? Les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso en el segundo punto que toqué el día de hoy, les mostré de que las historias en el Antiguo Testamento, ¿de qué hablan? Están apuntando hacia Jesucristo. Están hablando acerca del Evangelio. Jesucristo mismo dijo, la Escritura habla de mí. Es el mensaje que trae. Yo soy el mensaje que trae las Escrituras. Ahora esto es bien importante, ¿sí? Porque mucha gente va a decir que predica la Biblia. Normalmente los falsos maestros no te vienen y te dicen, hoy día, ¿saben? No les voy a predicar la Biblia. Normalmente intentan utilizar versículos por aquí, versículos por allá. Pero tú puedes reconocer un verdadero maestro cuando resulta que te enseña la Escritura y adivina cuál es el mensaje central, Cristo. Y voy a hablar de eso un poco más adelante. Lucas 24, versículo 45, Jesucristo mismo dijo que les abrió el entendimiento a las Escrituras, a sus apóstoles, para que las entendiesen. En el mismo capítulo, en el camino a Emaús, resulta que Cristo mismo les enseña a unos discípulos que no habían entendido todavía muchas cosas. Resulta que les enseñan todo lo que la Escritura dice acerca de Él, pasando por los salmos, por los profetas, por Moisés. La gente en nuestra época sí se la vive hablando de avivamientos y cuándo va a haber un avivamiento, y ya pues que hay un avivamiento, y ahora va a haber un avivamiento como el de Julio César Rival. Los que crean que eso es un avivamiento tienen que estudiar un poco la Biblia por si acaso. Porque ¿qué es un avivamiento verdadero? Ustedes luego pueden leer Nehemías capítulo 8, 9, 10, ¿sí? Miles de judíos llegando a la salvación, llegando al arrepentimiento. ¿Y cuál es la característica de un avivamiento en la Biblia? La característica de un avivamiento en la Biblia es de que las personas, pastores, maestros, cualquier hombre que Dios haya levantado para dirigir a su pueblo, lo que hace es explicar la Escritura. Eso es lo que hacían en Nehemías capítulo 8, ustedes pueden leer luego ese pasaje, en el que se dice de que Esdras, Nehemías o los escribas le explicaban al pueblo lo que la Escritura significaba. Y es así como el pueblo llegó a la salvación, llegó al arrepentimiento verdadero, se reconcilió con Dios. El avivamiento siempre proviene de las Escrituras, siempre. Es más, algunos autores y historiadores de la iglesia han llegado a decir esto, ¿sí? No existe un mover verdadero de Dios fuera de las Escrituras. No hay. Dios siempre obra a través de la Escritura. Su palabra es la que no vuelve vacía. Su palabra es la que es como fuego, su palabra es como un martillo. Su palabra es la que la Biblia misma dice que es como una espada de doble filo, la cual corta y llega hasta lo más profundo del hombre. Su palabra, lo que está escrito. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, Pablo otra vez habla del Evangelio. Y Pablo dice el Evangelio como está escrito, lo que debía pasar con Jesucristo. El Evangelio que yo entiendo y que comprendo en las Escrituras. Y ustedes pueden ver en el libro de Hechos cómo predicaban los apóstoles el Evangelio. A través de las Escrituras. Pedro en el día del Pentecostés, ¿qué hizo? Le explicó a los judíos las Escrituras. Habló del profeta Joel, de los salmos. Utilizó las Escrituras. Pedro no se paró a contar sus experiencias con Cristo. Y adivinen quién realmente tenía experiencias con Cristo. Pedro. Pedro sí tenía muchas experiencias con Cristo. Pero en lugar de pararse enfrente de los judíos y decir, hermanos judíos, yo antes era un pescador, el cual era un fracasado porque no pescaba nada, y un día vino alguien que me hizo pescar, la mejor pesca en mi vida. No hizo eso Pedro. Pedro dijo, saben, vean lo que está escrito, como está escrito acá, como está escrito que iba a pasar con el Mesías. Lo mismo hizo, lean el sermón de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban se fue casi por todo el Antiguo Testamento, no lo dejaron terminar. Todo el Antiguo Testamento hablando acerca de una y otra historia, la cual tiene relación con el Evangelio. Ustedes se encuentran en capítulo 8 de Hechos, con el etíope y Felipe. ¿Y qué dice? Hechos 8, versículo 35, escucha. Abriendo su boca, comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Así es como Felipe evangelizó al etíope. Hemos leído al principio Hechos capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? ¿Qué hacía Pablo en
Lo mismo pueden leer en Hechos capítulo 17, versículo 11, respecto a las personas de Berea. Veían en las Escrituras y realmente el Evangelio era lo que estaba escrito ahí. Apolos, que se dice que era poderoso en las Escrituras. Hechos 18, versículo 28, se nos dice de que él demostraba por las Escrituras quién era Jesús. A través de las Escrituras. Hermano, no importa quién tú crees que es Jesús, ¿sí? No importa quién tú piensas que es Jesús. Lo que importa es qué dice la Escritura acerca de Jesús. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de Cristo? La Escritura le dijo Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, Timoteo, 2 Timoteo 3:15. Escucha lo que dijo. Estas Escrituras que pueden hacerte sabio, ¿para qué? Para la salvación. En las Escrituras se encuentra el mensaje para ser salvos. Es por eso que Dios dijo desde el principio, de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y adivinen qué es eso, las Escrituras. Las Escrituras. Entonces, ¿dónde encontramos el Evangelio? En las Escrituras. Si queremos aprender cuál es el Evangelio, debemos ir a las Escrituras. Si queremos predicar el Evangelio, necesitamos enseñar qué es lo que la Escritura dice. Ahora, no te estoy diciendo específicamente, ¿sí?, de que a cada persona con la que te encuentres tienes que darle capítulo, versículo, donde dice, y el griego y el hebreo dicen esto. No te estoy diciendo eso, ¿sí? Pero que todo lo que salga de tu boca, tú mismo puedas saber, está fundamentado en esto, en esta parte de la Biblia, en esto, lo que dijo el profeta, lo que dijo Cristo, lo que dijeron los apóstoles. Todo lo que salga de tu boca debería tener en tu mente un capítulo, un versículo, por más de que no lo digas. Ahora el Evangelio, escucha bien esto, tiene un tema principal, tiene un personaje principal. ¿Cuál es ese personaje principal? Es Cristo. Versículo 3. Escuchen el versículo 2 una vez más, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, ¿acerca de quién? De su Hijo. El Evangelio es acerca de Cristo, nadie más. El Evangelio no es acerca de los milagros, no es acerca del dinero, no es acerca de los dones espirituales. El Evangelio tiene un centro y es Cristo, un fundamento y es Cristo. Si no estás predicando a Cristo, no estás predicando el Evangelio. Escuchen lo que Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2. 1 Corintios, dice, primeramente vamos a quedarnos en Corintios un ratito. Podemos ir 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Escuchen lo que Pablo dice. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sí, Pablo dice, estamos en una sociedad que adivinen qué, no quieren el Evangelio. Los judíos quieren milagros. Y ahí muchas iglesias se levantan y dicen, yo tengo milagros. Martes de milagros, jueves de milagros, viernes de milagros, domingos de milagros. Pablo dice, eso es lo que quieren los judíos. ¿Sí? No es lo que ellos quieren, señales, milagros. Jesucristo mismo dijo, eso es lo que pide esta nación adúltera y corrupta, milagros. ¿Qué es lo que los griegos quieren? Buscan sabiduría, ¿sí? Buscan a alguien que los entretenga con filosofías. Eso estaban acostumbrados los de Corinto. Corinto era un lugar muy parecido a Grecia, el cual normalmente en aquella época los que daban giras, ¿sí?, los que iban de pueblos en pueblos, no eran los cantantes de nuestra época, ¿sí?, o los músicos, eran los filósofos. Y los filósofos ponían sus plataformas o se paraban en un lugar alto en las plazas y buscaban con su oratoria ganarse a la gente con sus nuevas ideas y sus nuevas filosofías y sus nuevas supuestas cosas que salían de su mente, su sabiduría, ganarse así adeptos y muchos discípulos y que la gente los adore y los vea como wow, qué gran orador, cómo nos entretiene o cómo nos motiva. Y Pablo dice, ellos quieren eso, ¿sí? Los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, y nosotros ¿qué hacemos? Dice Pablo, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Este es nuestro mensaje, y no importa que la sociedad quiera otro mensaje. Solo tenemos un mensaje, dice Pablo. Es Cristo. Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. El Evangelio tiene como fundamento a Cristo.
Y una y otra vez vamos a ver en la Biblia Cristo. En Romanos, Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Y por qué? La misma Biblia dice, 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces más vale que el mensaje es Cristo. Porque el que no tiene a Cristo no tiene la vida. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Nadie va a llegar al Padre si no es por quién, dijo Cristo mismo. Si no es por mí. Como ya dije, Jesucristo mismo le dijo a los judíos, la Escritura habla de mí. Hay mucha gente que se mete a la Escritura así y saca un montón de cosas y habla de un montón de cosas y todo el tiempo están hablando de un montón de cosas que son irrelevantes muchas veces y no están viendo a Cristo. Eso es raro. Alguien que interpreta bien la Escritura siempre va a tener a Cristo como el centro de su predicación y va a ser una y otra vez y todos los domingos y toda la vida y todos los estudios siempre hablar de Cristo, del Evangelio, y no solo Cristo, sino Cristo crucificado. ¿Qué es lo que significa su muerte para nosotros? Y Pablo dice nuestro Evangelio, el Evangelio verdadero, el único Evangelio, ese Evangelio que está en las Escrituras y que es de Dios mismo, es acerca de Cristo, de nadie más. No es acerca de mí, no es acerca de mis viajes misioneros, no es acerca de lo que yo hago, de lo que no hago, de lo que yo pienso, de lo que no pienso, es acerca de Cristo, de su Hijo. Y ahora, pero Pablo nos va a dar, no es cualquier Cristo por si acaso, porque sí hay mucha gente igual predicando otros Cristos. Jesucristo mismo dijo que eso iba a suceder. El apóstol Pablo también dijo, iba a venir gente a predicar otro Cristo, que no es el Jesucristo de la Biblia, no es el Jesucristo de la Escritura. Y entonces Pablo nos va a definir en nuestro pasaje hoy día, ¿quién es Cristo? Primera característica de Cristo, versículo 3, es el Hijo de Dios. Dice de su Hijo. ¿Y de quién está refiriéndose? A su Hijo. El Hijo de Dios, el Evangelio de Dios, que ha prometido en sus Sagradas Escrituras acerca de su Hijo. ¿De quién es de quien Dios habla en las Escrituras? Es acerca de su Hijo. Y esto es sumamente importante para poder entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a su único Hijo. Una y otra vez Dios va a repetir eso. En el bautismo, este es mi Hijo amado. En el monte de la transfiguración, Mateo 17, este es mi Hijo. Juan 3:16, como ya dije, mi único Hijo. Jesucristo una y otra vez va a hacer referencia a Dios como su Padre. Él es mi Padre. Es más, los judíos lo van a odiar a Cristo por eso. Porque Él decía que Él era su Padre mismo. De que Él tenía la misma esencia de Dios. Cristo mismo dijo, yo y mi Padre somos uno. Él es mi Padre y tenemos una relación íntima. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan dice que Cristo estaba en el seno del Padre. Se estaba cara a cara con Dios mismo, en una relación íntima como de un padre y un hijo. Es por eso que es bien importante esto. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la cruz, ¿qué es lo que más le duele a Cristo? ¿Qué es por lo que Cristo más sufre? Porque en la cruz tuvo que ser separado de su Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Han notado eso en la historia de la crucifixión? Jesucristo no se queja absolutamente de nada. Ni de los clavos, ni de los insultos, ni de los golpes, ni de la corona de espinas, ni de nada. De lo único que se va a quejar es ¿por qué? Porque su Padre ya no lo estaba tratando como un padre, sino lo estaba tratando como un juez airado. Eso es algo que Cristo nunca había experimentado, jamás, porque Él era su único Hijo. No era el único, no era un hijo entre muchos. Dios no nos dio un ángel, Dios nos dio a su único Hijo, y es ahí donde nosotros debemos entender el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que Dios hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que cuando éramos sus enemigos, Él nos mostró su amor, ¿cómo? Dándonos a su Hijo. Entregando a su Hijo, nos dio a su propio Hijo para que Él sufra el castigo que nosotros merecíamos. Los que tenemos hijos probablemente vamos a entender esto más personal. Escucha, ¿cuándo tú darías a tus hijos como un sacrificio para rescatar a tus enemigos? ¿Cuándo harías eso? ¿Cuándo tú teniendo enemigos, ¿sí? les darías a tu hijo para hacer las paces?
Es inimaginable. Los que tenemos hijos y sentimos este amor por nuestros hijos, que no se compara al amor que Dios tiene por su propio Hijo, es inimaginable lo que significa ese sacrificio. Es por eso que Pablo dice de que este amor tenemos que seguir y seguir comprendiéndolo y profundizándolo, porque es imposible de llegar a entenderlo por completo. Y es este el Evangelio. Dios nos dio a su único Hijo, aquel con el cual estuvo en una relación de eterno amor filial. Él nos entregó por nosotros, a pesar de que éramos enemigos y pecadores. Y ahora Pablo le está escribiendo y nos va a decir algunas características más de Jesucristo acá. Escuchen lo que Pablo va a decir acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está utilizando palabras bien interesantes, porque dice es nuestro Señor Jesucristo, y Pablo está utilizando, ¿sí?, términos y títulos que nos dicen algo de Cristo. Los nombres en la Biblia y los títulos en la Biblia son bien importantes, siempre nos dicen algo de la persona de la que se habla. Pablo habla acerca de Jesucristo como el Señor. No, Él no es cualquier hombre, ¿sí? Él es el dueño. Curios, Pablo dice. Esa es una palabra que se utilizaba para Dios en el Antiguo Testamento. Esto de ser Señor es algo que era para Dios, para Jehová. Y Curios significa aquel que es dueño, soberano, por sobre todas las cosas. Es aquel a quien le pertenece todo. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. No murió cualquier hombre por nosotros. Él es el Señor Jesucristo, nos dice Pablo. Y no solamente eso, sino que Pablo utiliza el nombre. ¿Cómo se llama nuestro Señor? Se llama Jesús. Y eso es importante. Los que hemos estado en el estudio de Lucas al principio, en los primeros capítulos, hemos notado de que este nombre es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Jesús? Joshua, o Yeshua en el hebreo. Significa Jehová salva. Jesucristo es el Señor, el soberano del universo, y es aquel mediante el cual Dios va a salvar. La palabra Cristo, el título más bien Cristo, significa el ungido, aquel del cual todo el Antiguo Testamento habla, aquel del cual los profetas, y especialmente Isaías, hablaron una y otra vez, aquel que iba a ser ungido por Dios, ungido por el Espíritu Santo, ungido para una misión especial, con un propósito específico. Eso es lo que significa Cristo. Él fue ungido con una misión, con un propósito específico, para cumplir lo que hemos hablado, el plan ya predeterminado de Dios antes de los siglos, antes de la fundación del mundo. Ese es Cristo. Es el Hijo de Dios, Señor, el ungido, el Mesías, aquel mediante el cual Dios va a salvar a esta humanidad. Pero no se acaba ahí. Pablo nos da más características acerca de Cristo. Cristo nos dice Pablo, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Sí? Y aquí es donde tal vez nos suena un poco raro, porque no estamos acostumbrados nosotros ya a hablar de linajes, genealogías y ese tipo de cosas. A algunas personas sí se les ocurre hacer su árbol genealógico o algo así, pero normalmente ya no hablamos de este tipo de linaje. ¿Pero por qué es importante esto? Pablo nos ha dicho un versículo antes de que su evangelio está fundamentado en la Escritura. Y adivinen qué decía la Escritura acerca del Mesías. Vayan conmigo si quieren, Jeremías 23, versículos 5 al 6. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David. Ahora, David ya ha muerto acá, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo? A un descendiente de David. He aquí levantaré, dice a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Isaías 11, versículo 1 al 4. Escuchen lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Es el padre de David. Es el padre de David. Y dice que va a salir alguien de esta genealogía, de este linaje, de Isaí, David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Se está refiriendo al Mesías. Si ustedes leen el subtítulo de este mismo capítulo, dice: ¿el reinado justo de quién? Del Mesías. Al principio hemos leído 2 Samuel capítulo 7, donde Dios le promete a David: tu reino va a ser eterno. Ahora, ¿cómo puede ser eterno si David va a morir? Porque resulta que se va a levantar a alguien de su linaje, el cual no va a morir eternamente, el cual va a resucitar y va a vivir para siempre y va a reinar por los siglos de los siglos. Ese es Cristo. Entonces Pablo nos acaba de decir de que su evangelio está basado en la Escritura. Es por eso que Pablo tiene que afirmar de que Jesucristo viene del linaje de David, porque de otra manera no sería el Cristo, no podría ser el Cristo. Escuchen bien esto, ¿sí? No es por aburrirnos que la Biblia en los evangelios tiene genealogías, no es por aburrirnos, ¿sí? Y no es para que vayamos solamente cuando tenemos un hijo o un sobrino y buscarle un nombre a ver qué encontramos. No es por eso que están las genealogías. Las genealogías están porque resulta que el Mesías debía cumplir ciertos requisitos, tenía que venir de cierto linaje. Y el linaje después del pacto davídico, como se lo conoce en 2 Samuel, era con David, ¿sí? Iba a venir alguien del linaje de David, entonces esto debía cumplirse en el Mesías. Es por eso, ¿sí?, de que los judíos hoy día están esperando supuestamente a su Mesías. No va a llegar. Y por más de que se levantara alguien diciendo yo soy el Mesías, no hay forma de comprobarlo. El linaje y las genealogías han sido completamente perdidas. Hasta la época de Jesucristo todavía existían. Y los judíos eran bien legalistas con sus genealogías. Por eso Pablo podía decir: yo por si acaso soy de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Filipenses capítulo 3. Conocían su genealogía, conocían de quién venían. Después de la época de Jesucristo y después del 70 después de Jesucristo, eso se perdió completamente. Ya no existe. Si alguien se levanta ahora a decir yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, no hay forma de comprobarlo. No hay forma. No hay forma de saber si realmente viene del linaje de David. Y tiene que cumplir ese requisito. Y Cristo venía del linaje de David. Es por eso que los apóstoles comienzan sus evangelios con estas genealogías. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Lo que está haciendo Pablo en Romanos capítulo 1 es mostrarnos dos aspectos de Cristo, los cuales no son negociables para nosotros como iglesia. Hemos visto de que Cristo es el Hijo de Dios. Si Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. Él tiene la misma esencia de Dios. Si Dios tiene un hijo, su hijo es Dios. Nosotros somos hijos adoptivos, por si acaso, no por naturaleza. Somos criaturas por naturaleza, creación de Dios, vasos de barro por naturaleza. Pero no somos hijos verdaderos, no somos. Por eso Dios habla de su único hijo. Por eso luego Efesios 1, Gálatas 4 dice de que Dios nos adopta como sus hijos. No somos por naturaleza sus hijos. Por naturaleza, Efesios 2, capítulo 3 dice que somos hijos de ira, ¿sí? Nuestro Padre es la ira que debemos recibir, si queremos pensar a quién le pertenecemos. Pero solo Dios tiene un hijo, y su hijo es Dios. Pero ahora que escuchen bien esto, de que Jesucristo sea hijo de David, y escuchen lo que dice según la carne. Esa palabra sarx en el griego es importante, porque a lo que se refiere es de que Jesucristo es Dios, porque es hijo de Dios, pero también nació como un hombre. Y es ahí donde nos topamos con este tema de la encarnación. Juan capítulo 1, 14. Capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Él es hombre también. Él es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es lo que creemos. Es lo que la iglesia sana, la iglesia ortodoxa siempre ha creído. La iglesia apostólica, la iglesia fundamentada en las Escrituras siempre ha creído. Hay grandes debates durante la historia del cristianismo. Unos dicen que solo era Dios, otros dicen que solo era hombre, otros dicen de que era una mezcla 50-50. No, es 100% Dios, 100% hombre. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si Jesucristo no fue hombre, escucha bien esto, Él no puede ser nuestro sustituto. ¿Quién es el que pecó? Un hombre. Un hombre debe pagar la deuda de un hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, un solo Dios y un solo mediador
Jesucristo, hombre. Es necesario que Jesucristo sea hombre si Él nos va a salvar, si Él va a tomar nuestro lugar, si Él va a cargar nuestros pecados. Pero Él también necesita ser Dios. ¿Por qué? Para que su muerte sea tan grande y tan valiosa que pueda salvar a cualquiera que venga a la fe en Él. Él tiene que ser Dios. Si Jesucristo era solamente un hombre, podía salvar tal vez solamente a un hombre. Y resulta el que se llevó el ticket ganador fue el ladrón a su lado. Sería el único, ¿sí? Si Jesucristo solamente era un hombre. Pero no, Jesucristo es Dios. Es por eso que Él puede decir: todo aquel que venga a mí no le echo fuera. Mi salvación, mi muerte, mi sacrificio es tan grande, tan valiosa, que puede salvar como la arena del mar, personas que son incontables como las estrellas del cielo, la arena del mar. Es bien importante que Jesucristo sea Dios y sea hombre. Un teólogo dice: es necesario que Cristo sea Dios y hombre. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser un mediador. Y Jesucristo es el mediador perfecto. ¿Por qué? Porque Él va a mediar entre Dios y el hombre. Y Él mismo es Dios y hombre. Entonces Él puede mediar. Él es el mediador perfecto. No hay nadie en este mundo que pueda darse esas atribuciones. Nadie. En la historia de la humanidad no hay nadie que pueda decir lo que Cristo dice acerca de Él, lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Por ende, nadie puede mediar entre nosotros y Dios, solamente Él, solamente Él. Y ahora hay un detalle importante también en el versículo 4, y es de que si Jesucristo es el hijo de David, adivinen heredero a qué era David. Perdón, ¿a qué era heredero Cristo? Cristo era heredero al trono de David. Cristo era heredero al trono de David. Por eso nosotros creemos de que Jesucristo es, en sus oficios, se lo conoce en teología, es rey, profeta y sacerdote. Él es rey. ¿Por qué es rey? Porque Dios le prometió un reino. Porque Él es el heredero al trono de David. Es por eso que cuando comenzamos el Evangelio de Mateo, capítulo 2, vienen unos magos que no eran magos a regalarle cosas. ¿Por qué? Porque eso se hacía con los reyes. Los reyes venían gente de todas partes a regalarles, a darles tributo, a obsequiarles algo de gran valor. Y ahora esto es bien importante, ¿sí? Porque no solamente Jesucristo fue un hombre, sino de que Él merecía ser tratado como un rey. Él podía exigir los derechos y los beneficios de un rey. Escucha bien esto: Él no tenía por qué nacer en un establo. Él no tenía por qué nacer en un pesebre. Él podría haber nacido en el templo o en el palacio del rey, del emperador de Roma. Es lo que se merecía. Él es rey. Él no tenía que sufrir como un hombre. Él no tenía por qué padecer hambre. Él no tenía por qué padecer frío. Él no tenía por qué decir: no tengo dónde recostar mi cabeza. Porque Él merecía ser tratado como un rey. Pero Él no vino en su primera venida para reinar de esa manera. Él mismo le va a decir a Pilato: mi reino no es de este mundo. No me interesa el reino, no me interesa el imperio romano, no me interesa el imperio medo-persa, el griego, no me interesan todos sus imperios. No, mi reino es más grande, mi reino es más trascendental, mi reino es eterno. Pero Él podía reclamar eso, Él podía reclamar eso, Él podía reclamar todos los beneficios y los privilegios que tiene un rey. Pero a pesar de haber nacido, a pesar de haber merecido todo esto, ¿Él qué hizo? Él dijo: no he venido a que me sirvan, sino a servir. No he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida por ustedes. Y ese es Cristo. No es cualquier Cristo el que predicamos, ¿eh? No es el Cristo que yo pienso que es. No es el Cristo que yo creo. No es el Cristo ni siquiera que yo siento. ¿Cómo será Cristo? Es este Cristo, dice Pablo. Es Cristo Dios, Cristo hombre, Cristo Rey, Cristo Señor, Cristo Mesías. Es ese. Es Cristo aquel, el único mediador entre Dios y el hombre. Pero no acaba ahí. Escuchen lo que dice el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4? Pablo está diciendo, ¿sí?, de que Dios mismo ha declarado de manera pública, ha proclamado. Escucha, Dios no ha susurrado esto, Dios no lo ha dicho a escondidas, no, Dios no le ha dicho al oído a alguien. Dios ha proclamado esto de manera pública. ¿Qué? Que Jesucristo es su Hijo,
de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo es de que Dios ha mostrado esto? ¿Cómo es de que Dios ha declarado esto a la humanidad? ¿Cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Y eso es parte de nuestro evangelio. A mí me llama la atención, mucha gente que no predica el evangelio, y cuando predica el evangelio no habla de la resurrección. ¿Qué es lo que diferencia a Cristo de todas las demás personas supuestamente que pueden mediar entre nosotros? Todas ellas están 3 metros bajo tierra, comidas por los gusanos, sí, todos, sí. Hasta la Santísima Virgen, sí, también, murió enterrada. Su espíritu estará con el Señor, sí. Pero ¿qué es lo que diferencia? Que Cristo resucitó. Nadie más resucitó. Y lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 4 es de suma importancia. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo de que esta es la prueba por la cual nosotros podemos estar seguros de que Cristo es el Hijo de Dios. La resurrección es la prueba que tenemos de que Cristo es el Hijo de Dios. Y déjenme explicarles por qué. Todas las resurrecciones que ustedes ven en la Biblia, es verdad, hay varias resurrecciones, todas tienen como un mediador, ¿sí? O sea, Jesucristo va y se acerca a la niña y le dice, levántate, ¿sí? Elías lo mismo, Eliseo lo mismo, Pablo lo mismo. A Cristo nadie se acercó a su tumba y le dijo que resucite. Nadie. ¿Quién tuvo que resucitarlo? Dios. Ahora escucha bien esto. Si Cristo, era un falso maestro, si Cristo era un impostor, si Cristo era un charlatán, ¿por qué Dios lo resucitaría de entre los muertos? Cuando solamente Él tiene el poder de dar vida y dar muerte. 1 Samuel capítulo 2. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios resucitaría a un farsante? ¿Por qué Dios resucitaría a un falso maestro, un falso profeta, como decían los judíos que era? ¿Por qué? No, Dios no haría eso. Es por eso que la resurrección es tan importante, porque nuestro pasaje dice de que es la forma en la que Dios prueba y comprueba al mundo de que Cristo es quien dijo ser, y que su sacrificio en la cruz, su muerte, fue suficiente para salvar a aquellos que vengan a Él en fe y arrepentimiento. De que ya fue pagado. No, Cristo no tuvo que permanecer muerto. Su muerte en la cruz fue lo suficiente para salvarnos. Ahí es donde ya recibió toda la ira y todo el castigo y pagó toda nuestra deuda. Y la resurrección, dice Pablo, es nuestra prueba. Es la forma en la que Dios declara de que Él es su Hijo, porque fue resucitado con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Un detalle importante entre paréntesis es de que en la resurrección la Biblia nos dice de que toda la Trinidad está presente. En nuestro pasaje dice de que el Espíritu lo resucitó. Hemos leído en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2 hemos leído de que Dios mismo resucitó a Jesucristo. Jesucristo mismo dice en Juan capítulo 10, ¿qué dice Él? Yo doy mi vida y yo la vuelvo a tomar. A mí nadie me la quita, yo la vuelvo a tomar. Toda la Trinidad metida en esto de la resurrección de Cristo. Y lo que nuestro pasaje Pablo dice es de que esa es la prueba clara de que Él es el Mesías. Es por eso que en apologética, y yo sé que algunos de ustedes han estado estudiando apologética, van a notar de que la resurrección de Cristo normalmente es uno de los argumentos más fuertes que tenemos. Más fuertes. Para explicar, para defender el cristianismo históricamente, para defender quién es Cristo, para defender el por qué los apóstoles se los puede tomar como hombres veraces, es la resurrección. La resurrección es uno de los argumentos más fuertes y tienen razón, porque en la misma Biblia dice eso, de que a través de la resurrección es de que Dios mismo ha declarado al mundo de que Jesucristo es su Hijo, de que Él ha resucitado de entre los muertos. Y ahora esto tiene muchas más aplicaciones para nosotros, por si acaso. Porque si creemos nosotros en Cristo, no creemos en un Cristo que está muerto, creemos en un Cristo vivo. Por eso nuestras cruces normalmente entre iglesias católicas y cristianas, la diferencia es de que las suyas todavía tienen un Cristo ahí sufriendo en la cruz. Nosotros no, normalmente ponemos cruces vacías, porque creemos que está vivo. Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos resucitar a su lado, porque queremos la vida eterna, porque queremos estar con Él eternamente. ¿Y cómo podemos tener la seguridad de que eso va a pasar si Él no resucitó? ¿Cómo podría tener? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que cuando Cristo dice, donde tú estés, donde yo esté, tú vas a estar? Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Cómo puedo tener la seguridad de tales promesas si Él no resucitó? No hay forma. Por eso luego ustedes pueden leer 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo dice, sin la resurrección todo es vano. Todo es vano. Es algo importante cuando nosotros predicamos el Evangelio, es algo fundamental. Y este es el Evangelio, hermanos. Y escuchen lo que Pablo dice, versículo 5, solo voy a ver la primera parte. Y por quien recibimos la gracia. Por quien recibimos la gracia. Solamente es a través de Cristo, predicada a través de la Escritura, por quien el mundo va a recibir la gracia. Y vamos a hablar de eso más en la siguiente exposición de Romanos. Pero es solamente a través de Él. Y déjenme preguntarles, ¿es este el Evangelio que predicas? ¿Es este el Cristo que predicas? No pierdas el tiempo así intentando convencer a la gente de que venga a la iglesia mostrándole tu vida, tus méritos, tus logros, tus experiencias, por más sobrenaturales que sean. Pablo dice, el Evangelio es Cristo, este Cristo. La gente necesita conocer a Él, Jesucristo de la Escritura, al Mesías, al Señor, aquel Cristo que es Dios, que se hizo hombre por nosotros para morir y tomar nuestro lugar. Aquel que resucitó de entre los muertos y entonces nos ofrece la vida eterna de manera gratuita. Ese es el Evangelio que nosotros debemos predicar. Y si hemos estado predicando otro Evangelio, eso es muy grave, por lo que hemos leído en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Y es bien importante que Pablo, comenzando su carta a los romanos, lo que va a hacer es definir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un único mensaje. No hay más evangelios. Solamente existe uno. El Evangelio proviene de Dios. Es un mensaje que proviene de la misma mente de Dios. El Evangelio está en las Escrituras. El Evangelio es acerca de Cristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, del linaje de David, hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, y por el cual solamente por Él, y solamente por Él, podemos recibir la gracia, dice Pablo. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios mío, esta noche, Señor, por tu palabra, por nuestro estudio de Romanos. Te agradezco, Dios, por todo lo que podemos aprender, Señor, en estos versículos. Y te ruego que tú nos guíes, Dios mío, en el Evangelio, nos guíes a entender cada vez más y más el Evangelio. Nos ayudes a comprender quién es Cristo, cuán grande es la salvación que tú nos has dado, cuán grande, Dios mío, es el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Te agradezco por cada una de las personas que está acá, que hoy día han escuchado el Evangelio. Te ruego que eso sea, Señor, poder de Dios realmente en nuestras vidas, que sea realmente el fundamento de nuestra vida cristiana, y que vayamos con confianza a un mundo incrédulo, sabiendo de que este Evangelio tiene poder porque proviene de ti, Señor. Te ruego que nos hagas valientes para predicar a Cristo, donde estemos, como los apóstoles, predicando a Cristo a pesar de la oposición, predicando a Cristo a pesar de estar encarcelados, a pesar de ser perseguidos, predicando a Cristo a través de las Escrituras. Ayúdanos a entender, Dios mío, cuán importante es la Escritura en la iglesia, en el Evangelio. Te ruego, Dios, nos ayudes a entender todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y tú, Señor, puedas convencer nuestras mentes, nuestros corazones de todo lo que se ha expuesto hoy día. En el nombre de Jesús oramos, amén.